A ver, arrancamos con la clase ya. Arrancamos entonces con la clase. El otro día, ayer, nos quedamos viendo la estructura de las normas y lo que vimos es que teníamos fundamentalmente dos partes, bueno, fundamentalmente y sin fundamentalmente, supuesto de hecho, y no lo llamamos al otro consecuencia jurídica, sino calificación normativa. En la calificación normativa vimos que teníamos dos tipos, los deónticos y los institucionales. Los deónticos, que son prohibido, permitido, obligatorio, y los institucionales, que os dije que son válido e inválido. A ver. Válido e inválido no significa aquí lo mismo que cuando dijimos ayer las condiciones para que, o no significa exactamente lo mismo que las condiciones para que algo pertenezca al ordenamiento. Ayer os dije que para que una norma forme parte del ordenamiento, lo que necesitamos es que, cuando estábamos viendo las proposiciones normativas, lo que necesitamos es que satisfaga los criterios de validez material y validez formal para pertenecer al ordenamiento. Bueno, aquí cuando hablamos de válido o inválido estamos haciendo únicamente referencia a las condiciones, no a la consecuencia de que entre a formar parte del ordenamiento jurídico. A ver, pongo un ejemplo. Nosotros tenemos la norma según la cual, si hay dos acuerdos de voluntad, un acuerdo de dos voluntades con causa justa y objeto no ilícito, eso lo llamamos contrato. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un supuesto de hecho. ¿Podría decir otra vez qué se analiza esas condiciones? Esto lo habíamos visto en las proposiciones normativas puras, que cuando decimos que hay una proposición o cuando establecemos una proposición normativa pura, lo que estamos diciendo es que la norma es válida, que pertenece, ¿vale? Sí, eso es lo que... Pertenece. Y cuando dije, ¿cuáles son los requisitos para que una norma pertenezca? Dije, pues mirar, suelen ser agrupados en dos conjuntos, criterios de validez material y criterios de validez formal. Sí. Vale. Aquí cuando hago referencia a válido e inválido como calificadores normativos, este válido e inválido no implica necesaria y automáticamente que haya una norma que pertenece al ordenamiento, sino únicamente acto regular, acto conforme a normas. ¿Sí? Y os he dicho, ¿qué pasa si tenemos un acuerdo de voluntades con objeto lícito y causa justa? ¿Luz? Contrato, yujú. A ver, en esta norma, porque al fin de cuentas es una norma, la que te dice si A, acuerdo de voluntades, B, objeto lícito y C, causa justa, entonces atribuyo la propiedad institucional contrato. Lo que pasa es que se nos suele olvidar poner esto al final. Contrato válido. Claro,
para que nosotros podamos decir que algo es un contrato, estamos presuponiendo que es un contrato válido, porque un contrato inválido es un contrato realmente. Imaginad que tenemos un acuerdo de voluntades con causa justa, pero objeto ilícito. ¿Ese es un contrato? Eso no es un contrato porque faltan una de las condiciones necesarias para que cuente como contrato. De hecho, casi es un sinsentido hablar de contrato inválido. ¿Por qué? Porque cuando decimos que algo es inválido, estamos diciendo que no ha sido creado de conformidad con las normas sobre la creación de contrato y que por lo tanto no es en absoluto un contrato. No tiene mucho sentido decir que es inválido algo que no existe, no es un contrato. ¿Sí? Pero aún así lo decimos. Repito, cuando decimos que algo es válido, lo que estamos queriendo decir es que se han satisfecho todos los requisitos previstos en el supuesto de hecho de una norma. Y que precisamente por eso atribuimos una propiedad institucional, ser un contrato, ser un matrimonio, ser un testamento, ser una ley. ¿Sí? Si es creado correctamente, válido. Que es creado incorrectamente, si es creado incorrectamente, lo que nos dice la literatura es que lo creado incorrectamente no está creado en realidad. ¿Qué pasa si yo me caso sin los dos testigos? Válido. ¿Que no te casas? En realidad no te has casado. No consigues alcanzar tu objetivo. ¿Sí? Esto tiene un poquito de trampa. Esto tiene un poquito de trampa. Mirad, nosotros estamos concibiendo dejadme poner una flecha. Si 1, 2 y 3, entonces contrato o matrimonio o ley o lo que queráis. Estamos reconstruyendo las normas o este tipo de normas como que están compuestas por un conjunto de condiciones que hacen que si se cumple esto, necesariamente se produce esto. Si no se cumple alguna de las características, entonces, inválido. Nuestro conjunto de tres cosas, de tres condiciones, es un conjunto de condiciones conjuntamente necesarias y suficientes para que se produzca la atribución de la propiedad institucional. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Nos hemos perdido? Que sí nos hemos perdido. Al principio bien, ahora un poquito... Vale. Nosotros estamos pensando o pensamos que las normas que atribuyen propiedades institucionales, contrato válido, ley válida, cosas así, el conjunto de requisitos que hay que seguir son pasos necesarios. ¿Qué pasa si te saltas uno? Que no existe, ¿vale? Hasta aquí, ¿vamos bien? Son un conjunto de condiciones necesarias, ¿vale? Ahora dejadme cambiaros la norma. Ahora, en cambio, tenemos la norma
que si es en lecho de muerte. Escrito y con testigos cuenta como testamento. ¿Sí? Declaración de voluntad en el lecho de muerte, escrita y con testigos, cuenta como testamento. Esta norma nos la encontramos en el Código Civil, no me acuerdo qué artículo es. La pregunta es, si no se cumplen alguno de los requisitos, entonces, testamento inválido o no testamento directamente. Sí, ¿no? Sí. Si no puede escribir y lo tiene que hacer oral, pues... A ver, Keral, repite eso en voz alta. Bueno, a ver, con la ley en la mano, si... No me acuerdo si prevé el oral, me parece que sí, que tendría razón. Pero no es tanto esto lo que me preocupa, cuanto lo siguiente. Si pongamos, le damos el punto a Keralt, escrito u oral, ¿vale? Lo que me pregunto es, si falta una de estas condiciones, no es un testamento, bajo ninguna condición. ¿Es posible que yo haga testamento sin cumplir con estas tres características? Sí, lo que pasa es que luego cuando te lo reconocen, pero... No está en el de muerte y yendo al notario. Por ejemplo, yendo al notario. Y tenemos el testamento notarial, que establece una serie de condiciones. Condición 1, condición 2, las que sean. Pero si tiene razón Mariluz, aquí pasa una cosa rara. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que las condiciones que aparecen en las normas son un conjunto de condiciones necesarias, que si no está una de ellas, no hay atribución de propiedad institucional. Lo que nos está diciendo Mariluz es una cosa un poco diferente. Lo que nos está diciendo Mariluz es que pueden estar ausentes estas, las tres, y que aún así sea testamento, porque puede ser notarial. Si esto es así, entonces, cuando tenemos válido e inválido, la norma no siempre establece un conjunto de condiciones que necesariamente hay que cumplir para conseguir la atribución de la propiedad institucional, sino que pueden ser, en lugar de necesarias, pueden ser únicamente suficientes. Basta con hacer esto, esto y esto para testamento, o basta esto, esto para hacer testamento. Así que no hay ninguna necesaria, pero son cada uno conjuntos de condiciones suficientes. ¿Sí? Pero yo tengo una pregunta entonces. ¿Qué diferencia ahora mismo en lo que sería lo que se llama solemnitate, que es algo que se tiene que dar, si no el negocio no es válido, y esto sería un poco como lo que se da anulabilidad, por ejemplo, que si hay intención en el consentimiento, el contrato sigue siendo válido hasta que la parte que ve afectada al inicio lo denuncie. Entonces, quiero decir que hay entonces la condición, ¿cómo sabemos si es un requisito sine qua non para la validez o no? O es simplemente una condición, no quiero decir potestativa ni facultativa, pero casi. Pues en realidad el problema, Paco, es que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque el legislador
no es muy frecuente que te diga esto es un conjunto de condiciones necesarias o esto es un conjunto de condiciones meramente suficientes. Y de hecho, lo que ha pasado en algunas ocasiones o en muchas ocasiones es que ha llegado el legislador y ha dicho estos son un conjunto de condiciones suficientes. Y después han llegado la ciencia jurídica y sobre todo los jueces y ha dicho no, es un conjunto de condiciones necesarias. Las del contrato son necesarias. Las del contrato son necesarias, las del este no. Pero, por ejemplo, ha pasado que, este ejemplo me parece que os lo puse, una exención tributaria. Se consideran que hay 5 requisitos que se deben cumplir, todos necesarios. Y de repente llegan los tribunales y te dicen que no, que una combinación de ellos puede ser suficiente para obtener la exención fiscal. ¿Sí? No es lo más habitual que hagan esto los jueces, pero sucede. A mí lo que me interesa es que tengamos clara la posibilidad de que esto puede suceder. Estamos acostumbrados a pensar en términos binarios en el sentido de o válido o inválido. Si se cumplen las condiciones necesarias, válido, y si no, inválido. Ojo que el problema es que en ocasiones las normas establecen no condiciones necesarias, sino meramente suficientes. Os pongo un ejemplo, o el ejemplo donde creo que se va a ver fácil esto. A ver, ¿es necesario seguir la jurisprudencia en España? Depende de cuál. Depende, venga. ¿La del Tribunal Constitucional? Sí. ¿Una sentencia aislada del Tribunal Supremo? Vale. Sabemos que nadie va a anular mi sentencia de primera instancia o de Tribunal Superior de Justicia por no haber seguido lo que ha dicho el Tribunal Supremo en una sola ocasión. Si es consolidada, Si es consolidada ya es otra cosa. Pero pongamos que es jurisprudencia no consolidada. Si no es consolidada, yo puedo no seguirla en cuanto Tribunal Superior de Justicia y mi sentencia no se va a ver anulada por esta razón. No es una condición necesaria para la validez de mi sentencia. ¿Sí? El seguir una sentencia aislada del Tribunal Supremo. Seguramente se pide una apelación y se pide una apelación y seguramente posteriormente se sube una división anulada. Lo que pasa es que ahí se va a anular no por no haber seguido una sentencia del Tribunal Supremo, sino por cuestiones de fondo. Son dos tipos de razones diferentes. En la del Tribunal Constitucional, si tú no sigues una del Constitucional, te pueden decir, mira, ni entro en las razones de fondo, simplemente usted no ha seguido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Vale? Pero entonces, si tenemos una sentencia aislada, una única sentencia del Tribunal Supremo, entonces esta sentencia no cuenta en absoluto para la validez de una sentencia inferior. Es irrelevante. Jurídicamente irrelevante. No ha hecho doctrina consolidada, es irrelevante. No se puede dar el caso que no haya jurisprudencia, pero tenga el tribunal estima o sea más que interés casacional. Entonces, aunque haya una única sentencia, tú la puedes llevar al Supremo y el Supremo puede revertir la del otro. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí surge de nuevo una causal diferente, en el sentido de que hay interés casacional y por eso cojo la sentencia y caso. Yo lo que os estoy diciendo es, sabemos que si hay doctrina consolidada o una sentencia del Tribunal Constitucional, esto valdría, si tú decides en contra, para anular tu sentencia. Siendo una única sentencia del Tribunal Supremo o siendo, por ejemplo, sentencias del Tribunal Superior de Justicia, como no seguirlas no implica la invalidez de la sentencia, el seguirlas no es condición necesaria el no seguirlas no es condición necesaria para la validez de la sentencia, entonces son irrelevantes. Yo le doy la validez hasta el momento en el que el Tribunal Supremo conocer y entonces la declare válida o en este caso
la herramienta o que dicen ellos. Pero una cosa es que Sigue siendo válida. O sea, hasta ese momento ¿Sigue siendo válida? A ver, si nosotros estamos concibiendo la validez como corrección jurídica, si llega el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por ejemplo, y dice que, no sé, condena a alguien a pena de galera si se lo llevan a un barco allí a que reme, ¿sí? ¿Esa sentencia es válida antes de que llegue al Supremo? Es incorrecta jurídicamente. Puede que todavía no se hayan anulado sus efectos, pero esto es una cosa diferente. No, pero ahí lo que quiero decir, ahí los requisitos los pone la ley, no es tanto que sean requisitos jurisprudenciales. Bueno, ponte que, Vale, pero vale. Que sean jurisprudenciales. En este sentido me da lo mismo. El punto es, si no hay consolidada o viene de tribunales diferentes que no sean el Supremo o el Constitucional, el resto es irrelevante. Sí, estáis seguros. Las propias decisiones del propio juez no puede cambiar, por ejemplo, de criterio cuando se trata de casos iguales, en ese sentido, pues sí que estaría como obligado a resolver de la misma manera, siguiendo su propio... Cuidado, que esta es una tesis más controvertida. Pero la mía es más sencillita. es una tesis de la Unión. El Tribunal de Justicia de la Unión. ¿Qué pasa con él? Que hay que resolver, bueno, hay que interpretar el derecho nacional conforme a la legislación, y luego hay que su sentencia también. Sí, es verdad. Pero más allá de estas sentencias que estáis llamando vinculantes, o acabas de llamar vinculantes, el resto, si no son vinculantes, son irrelevantes. Como se un juez de primera instancia, que cuando yo presento un recurso de casación, ¿para qué la quiero mencionar? O sea, ¿No son irrelevantes? Dale, pero más alto. aunque no sea la jurisprudencia consolidada, tiene valor, aunque está exhortada a los abogados Bueno, puede ser para montar estrategia procesal, pero yo lo que quiero es que veamos posibilidad de valor normativo. Que el ordenamiento jurídico, aunque no haya sido explícito, aunque no tengamos una norma explícita, sí conceda valor normativo a esto. Y si yo os digo, ¿eso era el que levantaba la mano? No. Si yo os digo que seguir una sentencia aislada del Tribunal Supremo no es condición necesaria para la validez de mi sentencia, pero sí es condición suficiente. Me explico. No es que yo tenga que seguir la sentencia aislada del Tribunal Supremo para que mi sentencia sea válida, mi sentencia sea jurídicamente correcta, porque es una sentencia aislada. Pero si yo cito una sentencia aislada, se considera que eso es un criterio suficiente para considerarla como válida. ¿Sí? Un criterio suficiente. Por esto es importante distinguir o pensar que nuestras normas pueden establecer en su supuesto de hecho condiciones necesarias, pero también condiciones meramente suficientes. ¿Por qué? Porque no todo aquello que es vinculante o necesario, aquello que no es vinculante o no es necesario, o no establece condiciones de necesidad, no por ello es irrelevante. Cuidado. ¿Sí? ¿Alguien va a eliminar tu sentencia? ¿Alguien va a considerar inválida tu sentencia por no haber citado un documento de soft law? No, ya os lo digo yo. No. A menos que haya una remisión del legislador muy clara, no. ¿Citar un documento de soft law puede ayudar a la justificación de una sentencia? E incluso que se considere como válida. Ahí sí. Cuidado que nos han vendido la moto en términos de condiciones necesarias, que si no cumples uno de los requisitos, chao, cuando en realidad muchas normas establecen condiciones meramente suficientes. ¿Vale? Muy bien, muy bonito. Y ahora pasamos al siguiente punto del temario. No, sí, con tipos de normas, que es el punto 2.3. ¿Vale? ¿Dudas sobre esto? ¿Ha sido un cambio demasiado brusco? Mirar, cuando hemos distinguido entre los tipos de calificaciones normativas, he estado presuponiendo casi todo el tiempo una distinción entre tipos de normas
que ya os conté en primero, pero que voy a recordar brevísimamente, que es la de von Wright. ¿Vale? Von Wright lo que hace es tratar de ver en qué sentido se usa el término norma, pero él mismo no estaba seguro de que existiese un único concepto de norma que abarcase todas estas cosas. Él se dedicó o dijo que podíamos encontrar 6 tipos de normas, ¿vale? Entendiendo que no es cada uno un tipo de un concepto más amplio, que no existe ese concepto más amplio. Prescriptivas, determinativas, técnicas. He dicho 6 tipos. Aquí tenemos las ideales, consuetudinarias, y 3 morales. ¿Vale? ¿Por qué he puesto aquí letras y aquí números romanos? Aquí he puesto letras porque es los tipos principales y los tipos secundarios. ¿Vale? Mirad, me deshago muy rápido de los tipos secundarios. ¿Qué son las normas ideales? Las normas ideales son las normas que establecen un ideal o estado de cosas a alcanzar como perfecto. Se entiende muy bien con un ejemplo tontorrón. Venga, en la Constitución. La Constitución, ¿qué es lo que dice? Que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Establece un estado de cosas ideal que no es alcanzable si lo reconstruimos como norma ideal. Sí, alcanzable. ¿Sí es alcanzable? Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Pero no significa que te la tengan que dar. No, que la tengas. Sí, que tengas un lugar digno en el que vivir. ¿Tiene todo el mundo un lugar digno donde vivir? No. ¿Sí? Al final es un principio programado, es una unidad, efectivamente. Bueno. ¿Qué son las normas consuetudinarias? Bueno, las que vienen de la costumbre, esta es fácil. ¿Y una norma moral? Bueno, la que pertenece al ámbito de la moral. La que forma parte del subconjunto de normas morales. Lo que me interesa en realidad son los otros tres tipos. ¿Vale? A ver, nosotros ya tenemos una noción medio clara, o deberíais tenerla, de norma prescriptiva. Una norma prescriptiva es supuesto de hecho más operador deóntico. ¿Vale? Repito, una norma prescriptiva es aquella que califica como obligatorio, prohibido, permitido o facultativo un determinado tipo de comportamiento. ¿Sí? Las normas determinativas en von Wright, que nosotros vamos a llamar constitutivas, o que ya hemos llamado constitutivas, son aquellas que hacen posible un comportamiento que antes no se podía llevar a cabo. ¿En qué sentido? ¿En que son un permiso? No, no es que sean un permiso. Si yo instituyo o creo la norma del matrimonio o del blockchain o de las criptomonedas, claro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo posible algo que antes no existía. ¿Sabéis que el dinero hubo un momento en que se inventó? El dinero es una invención humana.
Hay un momento en el que decidimos atribuir valor a piezas de metal o a trozos de papel. Esto es una cosa, pues eso, que nos inventamos. El dinero es una invención humana que tiene detrás una norma según la cual los trocitos de papel van a valer lo que el valor facial, me parece que se llama. ¿Sí? En este sentido, claro, son normas determinativas en el sentido de que permiten hacer comportamientos nuevos. Nosotros las vamos a llamar constitutivas, ¿sí? Porque constituyen, crean un nuevo comportamiento. Queralt. ¿Eso es una pregunta o crítica? ¿Todas las normas son constitutivas? ¿Por qué? A ver. ¿Qué ves de constitutivo en la norma prohibido fumar? ¿Vale? Si no vas desencaminada. El contenido de fumar está prohibido en determinado espacio. Sí. A ver, eso es una norma prescriptiva, o parece una norma prescriptiva, pero tanto Lola como Queralt tienen clavo al que agarrarse. ¿Por qué? Lo que nos dice Queralt es, a ver, siempre constituyes, porque estás empezando con Lola, a calificar un determinado comportamiento como prohibido. Y claro, una de las críticas que tiene esta clasificación es que puedo hacer colapsar las constitutivas dentro de las prescriptivas. Todo sería constituir. ¿Por qué? Porque fumar existe como actividad antes de que yo la nombre. Hostias, si yo adopto una posición en filosofía nominalista, en el sentido de que las cosas empiezan a ser gracias a que nosotros las nombramos o las conocemos o las adoptamos, entonces sí, si yo digo que está prohibido fumar, estoy constituyendo una nueva realidad que es el fumar o ese comportamiento que está como prohibido. ¿Sí? ¿Cómo nos defendemos de esta tesis? A ver, hay cosas, tenemos comportamientos naturales y comportamientos sociales. Un comportamiento natural no requiere de ninguna norma previa. Me explico. Si yo salto encima de Queralt y la estrangulo y la mato, esto es una norma que requiere... podemos cambiar a Mariluz, no hay ningún problema. ¿Esto requiere de alguna norma? El hecho de que yo te mate no es algo que tenga que ver con ninguna norma. Es posible antes incluso de la norma. Pero todo es posible antes de la norma. Es decir, yo voy a hacer intercambios contigo con mi moneda aunque no estuviera previsto el dinero. No, pero en el momento que tú has acuñado moneda, ya has generado la norma según la cual esto tiene un valor de X. Aunque sea una norma solo para ti. Esto pasa mucho en los juegos infantiles, que de repente decimos esto vale no sé cuánto. Claro, ahí lo que están haciendo los niños es crear normas de carácter constitutivo. Esto cuenta como... ¿Sí? Pero cuidado, que la embestida también se puede hacer por el otro lado, en el sentido de hacer colapsar todas las constitutivas en normas prescriptivas. ¿Cómo? Diciendo, bueno, tenemos la norma de que el domingo es festivo. Te dice, bueno, esa norma solo es comprensible a la luz del conjunto de prohibiciones, obligaciones y permisos vinculadas a ella. Porque si no, no tiene ningún sentido. Claro, solo si prohibimos trabajar los domingos o decimos que hay una serie de condiciones en las que en las cuales se puede trabajar en domingo, tiene sentido. Si no, vale. Si no, carece de sentido.
Mirad, los ataques se pueden cometer por ambos lados y de manera durísima. A mí lo que me interesa es mantener la diferencia. ¿Por qué? Porque es útil. Nos permite entender algunas cosas y nos va a permitir aclararnos rápidamente algunas cosas. Mirad, lo que en la definición tradicional de von Wright, las prescriptivas asocian un comportamiento con un operador normativo, bueno, eso es más bien el churrón y bullying, y las determinativas son aquellas que hacen posible el comportamientos que antes no eran posibles. Bueno, nosotros las vamos a distinguir las constitutivas y las prescriptivas no con un criterio, sino con 3, ¿vale? Mirad, el primer criterio de distinción es el tipo de operador, ¿vale? Mientras que en las prescriptivas es obligatorio, permitido, prohibido, facultativo. En las constitutivas es válido, inválido. Dos, tienen una estructura diferente. Veamos esto un segundo. No, ¿Puedo repetir lo de los operadores de un chico? Ha dicho que en la constitutiva era permiso. no, en las prescriptivas es prohibido, permitido, obligatorio, facultativo, ¿vale? Y en las constitutivas, válido e inválido. ¿Vale? Nada. 2. O segundo criterio de distinción. Estructura. Normas constitutivas y normas prescriptivas tienen una estructura diferente. ¿Por qué? Mirad, pongamos la norma prohibido fumar, ¿vale? Si lo hacemos bien, sería fumar prohibido. El supuesto de hecho antes del operador deóntico, ¿vale? Esto es claramente una norma prescriptiva. Ahora pongamos la norma 12 de octubre, fiesta nacional. Esta es constitutiva. Mirad, ambos tipos de normas coinciden en que tienen un supuesto de hecho, ¿vale? El antecedente que te dice bajo qué condiciones se sigue la consecuencia. En uno es una acción, en el otro es un evento, pero esto es irrelevante. Lo que es diferente es esto. Esto es un operador normativo. Fiesta nacional es otro supuesto de hecho. En el caso de las normas constitutivas, o mejor, en el caso de las normas prescriptivas, decimos que un supuesto de hecho está relacionado o correlacionado con un operador normativo, con un operador deóntico. Mientras que en las normas constitutivas decimos que correlaciona un supuesto de hecho con otro supuesto de hecho. Lo que pasa es que al primer supuesto de hecho lo llamamos supuesto de hecho y al segundo lo llamamos propiedad institucional, pero no deja de ser otro supuesto de hecho. El supuesto de hecho, en este caso, fiesta nacional. ¿Bien? Tercer elemento para distinguir entre unas y otras. Que es la posible consecuencia por el no seguimiento.
Mirar, cuando tenemos una norma consecuencia por el posible consecuencia por el no seguimiento, ¿vale? ¿Qué pasa si no la sigues? ¿O qué puede pasar si no sigues lo que dice la norma? Pues mirar, cambia y cambia mucho de un tipo de norma al otro. Porque si tú violas una norma prescriptiva, no es que vaya a suceder en todos los casos, pero si hay una consecuencia, aquella es una sanción. Si es una norma constitutiva, la posible consecuencia, no segura, es la anulación. Si te ponen impuestos, no es una sanción. Es simplemente una norma, no estás violando ninguna obligación, no estás violando ninguna prohibición. Para que haya una sanción, tiene que haber un reproche por haber incumplido o por haber llevado a cabo un acto prohibido o por haber omitido un acto obligatorio. ¿Sí? Las normas prescriptivas, si tienen algún tipo de consecuencia, que como ya os dije ayer, tenemos normas prescriptivas que no tienen asociada ninguna consecuencia jurídica, si la tienen es una sanción. Si en cambio la consecuencia de no seguir la norma es la anulación de un acto, entonces estamos frente a una norma constitutiva. ¿Por qué? ¿Que cuál sería la anulación del 12 de octubre? Que, por ejemplo, quien haya dicho que es 12 de octubre haya sido, pues no sé, yo que he dicho, y en vez de 12 de octubre diga, la fiesta nacional pasa de ser el 14 de octubre. Ah, vale, perdón, no te he entendido. Que cómo puedo incumplir yo la norma 12 de octubre, fiesta nacional. A la anulación de la norma. No, a la anulación de posibles actos posteriores con base en esa norma. Por ejemplo, si yo ignoro en cuanto empleador que el 12 de octubre es fiesta nacional y yo establezco horarios de trabajo normales, ¿sí? Y a lo mejor con base en eso, dado que la gente no se ha presentado, los despido. Todo eso es nulo, ¿sí? El plan, el horario que he hecho, todo nulo. De todos modos, existe un gran problema respecto a si es posible seguir o no seguir normas constitutivas. ¿En qué sentido? A ver, si yo tengo las reglas del contrato, ¿vale? Y no las sigo, estoy incumpliendo las normas del contrato. Esto es un poco raro. ¿Por qué? Porque puede que yo no quiera firmar un contrato, sin más. Con lo cual es un poco raro decir que no cumplo las normas del contrato. Lo que sí tiene sentido es decir que estás persiguiendo un determinado fin institucional, la atribución de una propiedad institucional, y sin embargo no satisfaces los pasos. Esto sí parece que tiene sentido. En ese caso es que no estaría constituido el contrato. Claro, precisamente por eso lo consideraríamos nulo y la posible consecuencia es la efectiva anulación. ¿Sí? Ojo, una cosa es que algo sea nulo y por tanto no existe, y otra cosa es que después venga un órgano y diga, sí, eso es nulo, que eso es la anulación. ¿Vale? A ver, los procesalistas tienden a distinguir entre mecanismos de nulidad y de anulabilidad, dependiendo de si el vicio es más o menos fuerte en un contrato o en lo que sea.
En realidad, esta distinción no me preocupa tanto porque no existe una diferencia cualitativa. ¿Cómo saber si es suficientemente esencial o no la violación? En realidad no hay manera de saberlo. Por eso renuncio a utilizarlo, las dos expresiones en este sentido, y os propongo que pensemos que una cosa es el acto de anulación y otra cosa es que la norma, el contrato o lo que sea inválido. Si yo dicto una sentencia inválida o dicto una ley inválida por inconstitucional, ¿qué es inválida desde que el momento que lo dice el Tribunal Constitucional? Es inválida desde el primer momento. Lo mismo con el contrato. Otra cosa es que siga desplegando efectos. Esto puede pasar, que despliegue efectos, pero otra cosa es pensar que por el hecho de desplegar efectos es válida. Esto no suena muy bien. ¿Vale? ¿Ya os he torturado lo suficiente por hoy? Sí. Bien, venga. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Igualmente.